Hola y bienvenidos a este nuevo directo de hoy. Y como os prometí en el título, pues hoy vamos a hablar de semillas estelares, de las 5 señales de que somos semillas estelares. Así que antes de empezar este tema, que es un poco complejo, me gustaría hacer una pequeña introducción. O sea, este tema, si se hubiera tratado hace unos años, probablemente no habría sido fácil de tratar. En cambio, hoy, yo creo que hoy las cosas están cambiando un poco. Y os demuestro por qué. Aquí tenemos, bueno, creo que se ve, sí. Aquí tenemos una encuesta que he hecho esta semana y yo sabéis que todas las semanas hago encuestas. Si por lo que sea YouTube no las veis, podéis ir a mi canal directamente y allí en la sección de publicaciones o posts, bueno, no sé bien en vuestro idioma cómo se muestra, pero ahí siempre vais a encontrar alguna encuesta relacionada con los temas que estamos tratando. Entonces, esta semana yo he preguntado, ¿qué sentirías si supieras que tu alma proviene de una civilización estelar y encarnó en la Tierra con una misión especial? Las respuestas posibles eran 4. La primera es, lo sé en lo profundo de mí, siempre lo he sentido. Lo sospecho y estoy abierto o abierta a descubrir más. A veces lo pienso, pero me cuesta creerlo del todo. Me da miedo, prefiero no ir por ese camino. Ya veis que, curiosamente, nadie ha contestado lo último. O sea, por lo visto es un tema que o sabemos que puede ser así, o sabemos que es así, o por lo que sea nos da curiosidad, ¿no? No nos da tanto miedo como habría sido hace unos años. Y hay que decir una cosa, que los medios de comunicación yo creo que están haciendo mucho trabajo al respecto para prepararnos para una posible, ¿cómo podríamos decir? Disclosure, como se dice en inglés, ¿no? Una declaración oficial de la existencia de vida extraterrestre. Yo sé que los que me seguís en el canal, pues no tenéis ningún problema, ¿no? En creer en posibles planetas donde haya vida extraterrestre, ¿no? Pero evidentemente no todo el mundo todavía lo ve así. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña, como decía, una pequeña introducción para que se vea que este tema no es tan abstracto y tan espiritual, o sea, no es solo espiritual, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, hemos estado hablando en el canal en más ocasiones de semillas estelares. Vamos a repetir rápidamente qué son las semillas estelares. Son, como decíamos, como preguntábamos aquí en la encuesta, son almas que supuestamente vienen de otro planeta. Vienen con dones especiales, con capacidades especiales, con un sentido de misión, ¿no? De alguna manera. Y de esto en la espiritualidad se habla mucho, sobre todo en la nueva era. Y como explicamos en el primer directo, que si no lo habéis visto, el directo de hace un par de semanas, yo os recomiendo que lo veáis, porque el hecho de descubrir que esto es semilla estelar a mí me abrió muchas posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista del autoconocimiento. Entonces, como estaba diciendo, siempre se ha tratado en el ámbito de la espiritualidad, de la nueva era, y entonces como que, vale, sí, si te gusta este tipo de espiritualidad, este tipo de filosofía, vale, bien, pero si no directamente eso se desacredita, perdón, y nada, y fuera, ¿no? O sea, la basura, la idea pues es todo mentira. En cambio, yo tengo la sensación, y cada vez veo más pruebas de ello, ¿no? De que el hecho de ser semilla estelar no es solo una cuestión espiritual, ¿vale? O sea, el hecho de que sea una cuestión espiritual, digamos, la visión más elevada de todo esto, pero tiene repercusiones muy, muy físicas, ¿no? Y entonces, antes de ver cuáles son las señales de que podemos ser semillas estelares, pues vamos a ver un poquito más qué es lo que os quiero decir cuando os digo que esto es mucho más concreto de lo que imaginamos. Como estaba explicando, sí, digamos, desde un punto de vista espiritual nos referimos sobre todo a la nueva era, ¿vale? Desde el punto de vista
de la ufología, por así decirlo, también es un tema que se ha tratado mucho. Pero claro, también se dice, son teorías conspirativas, esto no puede ser. Pero está pasando algo con la ufología. Yo no sé si os habéis dado cuenta, y a esto yo me refería cuando estaba hablando de la percepción que creo que tiene la gente. Antes salía, por ejemplo, en la televisión, salía en los medios de comunicación, en los periódicos, donde fuera, pero siempre como algo muy marginal, ¿no? Algo que sí está ahí, pero vete tú a saber qué es, ¿no? En cambio, en los últimos años han salido muchísimos documentales, muchísimos canales especializados que hablan de esto. Entonces, incluso hay muchos científicos que están prácticamente convencidos de que la vida extraterrestre existe, ¿vale? Pero es como si, no sé cómo quiero explicarlo, es como si de alguna manera nos estuvieran preparando, ¿vale? Desde mi punto de vista, los gobiernos mismos, como para decirnos que ellos siempre han estado aquí, siempre hemos tenido de alguna manera ese contacto con las civilizaciones extraterrestres. Y es por eso que yo, por ejemplo, hace unos días, que además, por cierto, entre paréntesis, yo no lo sabía, lo he descubierto este año, que existe el Día Internacional de los OVNIs. Es el, si no recuerdo mal, fue hace poco, la semana pasada, el 2 de julio. Y fue a partir de allí que me vino la idea, ¿no? De hacer también este directo, porque es un tema del que hay que hablar y no solo desde un punto de vista espiritual. Entonces, hice algo. Yo sinceramente, es un tema que a mí siempre me ha interesado, ¿vale? Porque al ser yo semilla estelar, evidentemente, de manera predeterminada, como interés, digamos, yo lo tenía que tener, ¿no? Por defecto, por así decir. Pero he dicho, vale, vamos a ver más allá de lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda haber investigado, canalizado con mis guías, qué es lo que se sabe ahora mismo, ¿no? Más allá del oficial, porque la ciencia, ya sabéis, va muy despacio, ¿no? En admitir cosas. Entonces, hice algo que yo sé que no es la verdad, ¿vale? Antes de que vengan aquí los haters a atacar en los comentarios, ¿vale? Yo sé que no es ningún método científico, solo era para saber la percepción general más allá de la que yo pueda tener, cuál es ahora mismo. Entonces, el otro día le pregunté a ChatGPT ¿qué es lo que se sabe, ¿no? Que hiciera una búsqueda, ¿vale? Para resumirme, ¿no? Todos los puntos de vista, cuál es la percepción de la vida extraterrestre. Y esta es la respuesta que tuve, bastante detallada, por cierto. Yo le pregunté, para ser precisa, ¿no? Si ya están aquí, ¿no? Y realmente le pregunté, ¿cuántos alienígenas hay camuflados entre humanos? Entonces, él obviamente me dice que no hay pruebas y la comunidad científica no puede demostrarlo, pero hay gente que ha canalizado, investigado de otras maneras. Y se estima, por ejemplo, algunos estiman que hay entre 10.000 y 1.000.000 de seres no humanos encarnados o camuflados en cuerpos humanos o humanoides, dependiendo de la fuente. Luego dice, las cifras más conservadoras hablan de unos pocos miles operando como observadores, sembradores o facilitadores de cambio. Acordaos de esto porque luego vamos a hablar de ello, ya lo veremos. Y luego, algunas canalizaciones indican que hay muchos más, pero en estado latente o sin recordar su origen. Muy interesante. Como Walkins, starseeds, que serían semillas estelares, desde el término inglés, o híbridos encarnados sin despertar. O sea, que no soy yo la única que ha pensado, evidentemente, o que ha canalizado, ¿no? Todo este tema extraterrestre y de las semillas estelares que pueden estar conectadas, ¿no? No es solo un tema álmico y espiritual, sino que hay mucho más. No, digamos que no es una percepción única que yo he tenido, ¿vale? Y luego la segunda parte era... Y luego preguntaba, ¿cuántos híbridos hay? ¿No? Los programas de hibridación son comunes en los relatos de abducidos y contactados, ¿vale? O sea, esto, por ejemplo, lo veis, esto se han hecho muchos estudios sobre los abducidos, ¿no? Y ellos hablan de miles de híbridos, algunos incluso integrados en la sociedad, otros en bases terrestres o no, que se están preparando para una futura integración. Y luego dice, muchos no serían visibles como diferentes, necesitarían humanos con ADN modificado, con capacidades psíquicas aumentadas, empatía
nacerían, perdón, como humanos, pero con ADN modificado o capacidades psíquicas aumentadas, empatía extrema, telepatía, sensibilidad energética. ¿Os acordáis de cuando hablamos de semillas estelares y vemos que las semillas estelares tienen todo esto? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿no será que sí, quiero decir, desde el punto de vista de la New Age y de la espiritualidad, se habla de semillas estelares y es una percepción posible, ¿no? Desde un punto de vista espiritual, pero todo lo espiritual, ¿no? Ya sabemos que tiene una correlación a nivel emocional y a nivel físico, así que también dentro del ADN, del que no conocemos todo desde el punto de vista científico, ¿no? Así que y sí, cuando se habla de semillas estelares, al final se habla de nuestro origen no terrestre. Yo lo que os puedo decir, momento, vale, aquí. Lo que os puedo decir que muchas de las personas que vienen a mi consulta, yo diría que un 80%, ¿vale? Podrían ser más, pero bueno, quiero mantenerme los números un poco más bajos, ¿no? Para no exagerar. Pongamos un 80%, pero abriendo la posibilidad de que creo que son un poquito más. Resulta que son semillas estelares. Así que, ¿cómo uno puede decir, vale, te lo estás inventando? Eso de las canalizaciones, yo no me lo creo. Pero cuando yo hago estas canalizaciones, cuando yo hago mis informes, no es lo único que yo veo de la persona. Yo veo también sus vidas pasadas, veo bloqueos que tienen, veo otras cosas, ¿no? Cosas que las personas me pueden confirmar que le están pasando, ¿no? Entonces, si lo otro resulta que es correcto y la persona me lo puede confirmar, ¿por qué lo de las semillas estelares no? Y lo más curioso, muchas veces cuando las personas ya saben, tienen una idea de que son semillas estelares, o se han hecho alguna regresión, o se han hecho otro test, o se lo han canalizado ellas mismas, coincide con lo que yo he canalizado. Así que algo ahí hay, ¿vale? Y entonces, vamos a seguir con la presentación. Vamos a seguir con otra pregunta que le he hecho a ChatGPT. Ya ese día estaba como muy curiosa, ¿no? Por cierto, era el día que había entrado Urano en Géminis. Y para los que sepáis astrología, yo creo que vais a entender qué implicaciones tiene esto, ¿vale? Voy resumiendo. Géminis ya sabemos que es el signo un poco de las ideas, ¿no? El signo que va conectando ideas mentales. Urano es el signo que rige Acuario, o sea, otro signo de aire también. Y al entrar en Géminis, y se va a quedar unos cuantos años, lo que va a hacer es que todo lo que es lo acuariano, o sea, lo diferente, ya sabes que a los acuarios siempre los pintan un poco como de extraterrestres, ¿no? Todo lo diferente, todo lo repentino va a salir. Entonces ese día, por lo visto, a mí me influyó mucho lo que estaba pasando en el cielo, ¿no? De alguna manera. Y nada, y me dio por hacerle estas preguntas a ChatGPT. Entonces le dije, ChatGPT, pero tú qué sabes? O sea, busca en internet a ver qué encuentras de lo que se dice de las razas que son un poco más comunes. Yo ya sabía esta respuesta, pero quería ver si coincidía con lo que yo sabía. Y entonces me habla de grises, de Zeta Reticulis, y dice que se asocian a la hibridación, la manipulación genética, y dice que muchos híbridos tendrían una base genética gris, por lo visto. Y luego están los reptilianos. Esos también se consideran malos normalmente, que dice que se camuflan entre la élite, las élites de poder, trabajan desde planos energéticos, bueno, algunos normalmente son hostiles, otros dicen que no, ahí, bueno, es un poco controvertido el tema, ¿no? Y luego están los famosos pleiadianos. Yo os he hablado de ellos en el canal en otras ocasiones, sobre todo porque nos han regalado una técnica fantástica que es Tameana. Yo os recomiendo que si no habéis visto el vídeo, vayáis a verlo, lo hice hace unos meses. Ahí hay también un tutorial para poder hacerlo y vais a ver que es fantástico. Y luego está, claro, entonces los pleiadianos supuestamente son los buenos, ¿no? Los que ayudan a la humanidad a evolucionar. Y luego están los sirianos, los arturianos, también se consideran como buenos. Y luego están los andromedianos, los veganos, los lirianos. Y aquí se dice, bueno, que donaron su ADN
para la siembra humana. Ahora, todo esto puede parecer ciencia ficción, pero yo os soy sincera, yo antes de empezar a estudiar espiritualidad, yo empecé estudiando la Biblia, ¿vale? Porque había cosas que no cuadraban. Entonces, empecé a estudiar a un autor, por ejemplo, que se llama Mauro Biglino, es italiano, que había sido traductor oficial de la Biblia para el Vaticano, ¿no? Y él decía que a medida que iba traduciendo, las cosas no le cuadraban. O sea, para él, cuando se dice que el supuesto Dios, que él demuestra que no es Dios, creó a la humanidad, no creó la humanidad, la fabricó desde algo que ya estaba ahí presente, y dice que si se traduce literalmente, parece una manipulación genética. Y esta historia sabemos que viene de historias más antiguas, de los sumerios. Entonces, digamos que está en el aire un poco la idea de que nos han hecho, entre comillas, los extraterrestres. No es algo tan raro, por así decirlo. Pero ahora nos podemos preguntar. Una cosa muy importante que hay que decir, muy curiosa, yo sé que en España se habla mucho de ellos, porque yo no los conocía, pero en España se habla mucho de ellos, yo aprendí que existen ahí. Estos seres son precisamente de lirianos, ¿no? Son algunos de los lirianos, por así decirlo. Se llaman Urma. Se describen como seres felinos que serían como los buenos, digamos, en la guerra intergaláctica, por así decirlo. Ya sé que parece todo muy de ciencia ficción, pero os aseguro que es mucho más real de lo que parece. Yo también al principio me lo tomaba solo como un fenómeno psíquico, ¿no? Pero resulta que no. Yo a medida que voy canalizando, voy investigando, pues resulta que todo esto no es solo etérico, no es solo psíquico, pero esos seres se pueden manifestar también físicamente y se manifiestan también físicamente dentro de nuestro ADN, ¿vale? Entonces, estos seres, pues por lo visto son muy populares, en España se habla mucho de ellos, y son un ejemplo de seres, por ejemplo, que vienen del Ira, aunque no son los únicos, los más famosos, bueno, los más numerosos, por así decirlo, se representan de una manera más humanoide. Y luego, vamos a ver, tenemos aquí algunas preguntas. Saludos desde México, Ricardo. Saludos desde aquí, desde Italia. Y María dice, saludos desde Gran Canaria, España. Silvia, saludos desde México. Gilda Hermosa. ¡Ay, qué bonita, Silvia! Gracias. Bueno, entonces, vale, sigamos con la presentación. Pero antes me gustaría hablar de un tema un poquito controvertido. Puede que esta presentación se alargue un poquito, pero os aseguro que va a ser bastante interesante. Hemos hablado de todos estos seres, ¿no? De cómo los presentan, de cómo normalmente se presentan, ¿no? Por así decirlo. Que si son buenos, que si son malos, que están los reptilianos, que están los arturianos, los pleiadianos. Pero si vais a buscar un poco de testimonios en las redes, veis que normalmente es realmente un tema muy controvertido. Hay algunos que, por ejemplo, han sido abducidos por supuestos pleiadianos y han tenido experiencias terribles. Así que, claro, ahí han entrado teorías como que es todo un engaño. Son todos demonios, es todo, no nos están manipulando, son buenos, son malos, yo no quiero saber nada. O sea, yo he escuchado de todo. Yo ahora os voy a contar lo que yo pienso, ¿vale? Que no es una verdad absoluta, pero es la idea que yo me he hecho canalizando y a mi manera comunicando con estos seres. Yo creo, por lo menos la conclusión a la que en mi mente ha podido llegar, pidiendo a mis guías que me lo mostraran de una manera objetiva, ¿vale? Yo creo que estos seres son distintos, o sea, son distintos a nosotros desde el punto de vista ético y también son distintos entre ellos. Y dentro de cada raza no son todos iguales. O sea, yo, por ejemplo, cuando os hablo de las características de los pleiadianos, que son seres muy avanzados, seres con alta vibración y todo lo que uno quiera, ¿vale? Estamos dando una descripción general de lo que son. Luego, lo que son en lo particular cada pleiadiano, ¿no?
es que depende de cada pleiadiano, porque estos seres pueden ser seres muy evolucionados, pero también son seres que viven dentro de su... ellos también vienen, ¿cómo puedo decir? Viven la dualidad, ¿no? Lo que nosotros conocemos como bien y mal. Y dentro de esta dualidad la vivirán según la experiencia que tienen que tener, ¿no? Así que decir que uno ha podido encontrar a un pleiadiano y le ha dado más rollo, puede ser. Puede ser el reflejo de algo que tenemos dentro. Puede ser muchas cosas. Es como hablar, pongamos un ejemplo, de un animal, ¿vale? Una especie animal, un gato, ¿vale? Animales que todos conocemos. Pues se puede hablar de los gatos en términos generales. Los gatos son seres con 4 patas, una cola, 2 orejas, una carita muy mona. Suelen ser animales muy empáticos, que tienen, que tienen una, ¿cómo podemos decir? Una capacidad de conexión con lo sutil muy afinada, ¿no? Pero luego cada gato tendrá su carácter. Habrá un gato que es más dócil, uno más agresivo, uno juguetón, uno que quiere comer todo el día y otro que quiere dormir todo el día, ¿no? Obviamente esto es lo mismo para los extraterrestres. Así que yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir quiénes son estos seres. O sea, que si pongo un ejemplo clásico de cuando yo estudié, por ejemplo, este tema, ¿no? Una cosa que me dijeron, los dracos, que son reptilianos, ¿no? Se podría decir, vale, pues son malos, siempre se describen como malos, ¿no? Pero precisamente lo que me hicieron ver es que no necesariamente tiene que ser así. O sea, son seres que, por lo general, por su sistema ético, ¿no? Harían cosas que los humanos consideraríamos malas, ¿vale? Pero luego hay también los que van contracorriente, ¿no? Y hacen cosas que dentro de su sociedad no son comunes, pero nosotros veríamos, por ejemplo, como buenas o neutrales, ¿vale? Así que aquí no estamos viendo, esto es muy importante. Ahora, cuando vayamos a ver, ¿no? Si somos semillas estelares o no, no vamos a juzgar, o sea, a partir de esto no vamos a decir nosotros somos especiales, somos buenas personas, ¿vale? Ese es un método para entender por qué pasa lo que pasa, por qué nos sentimos distintos y qué supuestamente qué tipo de misión podemos tener. Nos ayuda a ver esto, a tener una vida más alineada con nuestro ser. Pero no quiere decir que si somos pleiadianos somos dioses, ¿vale? Porque esto no tiene nada que ver. Es una descripción general. Así que, dicho esto, hecha esta aclaración que es muy importante, ¿vale? Vamos a empezar a ver un poco qué características pueden tener. De estas cosas ya hemos hablado en otros vídeos, pero aquí vamos a profundizar. Veo aquí un comentario, vamos a ver. Hola, Portal 33. Y dice, sí, los Surma, me encantan. Y sí, a mí también. Ahora sí que soy uno de ellos, es verdad, me resonó mucho la lectura y la canalización que me hiciste ayer. Sí, es verdad, ayer tuvimos, bueno, no contamos detalles, pero sí, con este amigo sí, ayer tuvimos una sesión y salió efectivamente que era Urma y fue precioso. Sabía que mi alma viene de las estrellas. Mil gracias, Gilda. Ay, gracias a ti, fue precioso tener esta sesión contigo. Y vale, entonces, vamos a ver entonces qué señales podemos tener de saber que somos semillas estelares, ¿vale? Y cuando yo digo semillas estelares, lo que quiero decir es que tengamos en este nuestro ADN, ¿vale? Para mí, como he dicho, no es solo un fenómeno psíquico, aunque si queréis podéis verlo así, ¿vale? Pero para mí no es solo eso. O sea que no es solo algo que llevamos dentro de nuestra psicología, sino que es algo que llevamos dentro de nuestro ADN y nuestras emociones, ¿vale? Entonces, puede ser que haya personas que tengan una mayor concentración, ¿no? De eso y personas que tengan menos. Aunque yo creo que todo ser humano de alguna manera tiene, aunque sea un poquito, algo de ADN extraterrestre, ¿vale? Yo creo que pronto estas cosas saldrán a la luz. De hecho, ya están saliendo. De hecho, eso, un pequeño paréntesis, no lo vamos a tratar aquí, pero, por ejemplo, si no lo sabéis, buscad información sobre el RH negativo, creo que se dice así en España, en español, perdón. Sería una característica sanguínea que no se entiende cómo la tienen los seres humanos, ¿vale? Entonces, esa ya es una ¿cómo podemos decir? Un indicio de que algo raro hay que la ciencia no puede explicar y hay más cosas también. Pero bueno,
aquí lo vamos a ver desde un punto de vista más, ¿cómo podemos decir? De sensaciones, ¿no? Para poder ver, para poderlo ver nosotros mismos. Si nos identificamos con lo que normalmente se suele indicar como semilla estelar. Entonces, lo primero, sensación profunda de no pertenecer. De esto hemos hablado. Cuando no encajamos en nada. O sea, miramos, o sea, siempre queremos estar en otro lugar. Miramos a las estrellas y decimos, uy, es que yo soy de ahí. Yo no soy de esta tierra, ¿vale? Si sentís esto, muy probablemente sí, tenéis una alta concentración de ADN extraterrestre. Sois semillas estelares. Sí, esto lo sentís en la familia, en la sociedad, en vuestro entorno, siempre os sentís diferentes. Vale, de hecho, muchos, antes hablábamos de Acuario, de Urano, muchos, por ejemplo, son Acuario, tienen energía de Acuario y esas cosas, ¿vale? Los que sepáis de astrología creo que me vais a entender. Y luego, otra característica. De eso también hemos hablado en el primer directo, ¿vale? La alta sensibilidad, lo de ser persona altamente sensible o paz, ¿vale? Normalmente vais a sentir todo lo que sienten los demás. O sea, vais a ser muy, muy sensibles emocionalmente y energéticamente, ¿vale? Puede que no lo entendáis. No sé si os acordáis. Yo os lo conté cómo fue mi experiencia. Yo lo sentía todo eso, no entendía qué era, porque antes no se hablaba de estas cosas. No había internet cuando yo era adolescente, así que no había manera de averiguarlo. Pero ahora sí que tenemos esta posibilidad de compartir información, así que yo os recomiendo que os fijéis en estas cosas, porque os pueden dar muchas respuestas. Esto puede ser muy duro, ¿vale? Pero si lo gestionamos bien, puede ser como un arma, bueno, un arma no, a lo mejor es peor decir un arma, pero puede ser una herramienta muy positiva, ¿vale? El hecho de saber entrar en una conexión tan profunda con el mundo. Puede ser algo que se puede revelar como a nuestro favor, en cierto sentido, pero hay que trabajarlo, evidentemente. Y luego, la tercera característica. Y esto yo, por ejemplo, lo he tenido, ¿vale? Y creo que muchas de las personas que estáis aquí, interés natural por lo espiritual, lo místico o lo galáctico, ¿vale? Por ejemplo, soy sincera, lo místico y lo espiritual, igual antes no tanto, y tuve que llegar a ello, pero todo lo galáctico, lo de extraterrestres, los misterios, lo de sentir que hay un origen que es distinto, ¿no? De alguna manera, pues yo eso sí lo tenía. Y hay cosas que nos resuenan, incluso si no nos la han enseñado, ¿vale? De hecho, por ejemplo, para mí... canalizar temas de extraterrestres, por ejemplo, ahora que he abierto mi canal, para mí es realmente fácil, ¿no? Porque yo sé ahora de dónde vengo y se saben cosas que no se saben como se saben, ¿no? El famoso clariconocimiento del que hemos hablado en otros vídeos. Pero lo importante es que sienten una misión de vida fuerte en este sentido. Sienten que no es que simplemente ellos o bueno, nosotros, ¿no? Porque ya los que estamos aquí seguro que lo somos todos. No es que simplemente sintamos que tengamos que investigar más. También nos gusta la idea de poder contribuir al despertar de la humanidad, ¿no? El hecho de poder compartir todo esto que estamos descubriendo y de poder también hablar con otras personas que nos puedan enseñar más cosas. Y luego tenemos la cuarta característica, que es, como decíamos, ya lo estábamos diciendo un poco antes, lo habíamos adelantado, el hecho de tener un sentido de misión o de propósito muy elevado, ¿vale? Y esto lo que hace es que nos dificulta un poco las cosas a la hora de adaptarnos a estructuras rígidas, ¿vale? Entonces, probablemente todos los que estéis mirando este directo y que lo miraréis más adelante, ¿vale? Os habrá pasado esto alguna vez en la vida, que no podéis hacer durante mucho tiempo trabajos normales, ¿no? Entonces, siempre, o sea, el típico trabajo súper mecánico no es para las semillas estelares, digamos, con ADN más concentrado, no sé cómo decir, ¿no? Las que estén un poco ya en esa fase de despertar. No podemos, o sea, eso no nos llena y nos vamos a volver un poquito rebeldes también. Y eso puede ser
puede ser duro, pero también por eso, por esas cosas es importante saber que uno es semilla estelar, no para sentirse mejor, sino para sentir por qué. Porque claro, se podría decir, no, vale, y yo me siento así porque la sociedad me dice que no soy una rebelde y no sé adaptarme. ¿Pero por qué? ¿Vale? Algo más profundo. Y ahí lo podemos entender. Y podemos entender en nuestro caso particular qué es lo que venimos de alguna manera a aportar al mundo, ¿no? Y luego vamos a ver la quinta característica. Tenemos despertares espirituales intensos o activaciones súbitas. Bueno, a mí esto sí que me ha pasado. Yo, por ejemplo, mi despertar espiritual fue muy repentino. Yo ya os he dicho, sí, que mi característica de ser semilla estelar se manifestaba más bien en lo de ser rara, de que me interesaran cosas raras, los extraterrestres, las conspiraciones y estas cosas, ¿no? Pero sí que ya os lo conté cuando pasó lo de 2020 y que tuve que mirarme dentro más a fondo, pues ¡pum! Se me abrió el canal y bueno, pues no pude parar de investigar, canalizar y ya veis que aquí trato de compartir lo que voy descubriendo. Y bueno, pues un momento. Vale, así que volvemos. Aquí tenemos una amiga, Ximena, se pronuncia así. Ciao, bellissima, mi piace molto questo tema, molto... vale, lo dice en italiano, vale, lo traduzco porque creo que nos están siguiendo sobre todo desde España a Latinoamérica. Dice, hola hermosa, me gustó mucho este tema, es muy interesante saber más, mil gracias, muchas bendiciones y saludos desde México. Bueno, enhorabuena por tu italiano, me encanta saber que hables mi idioma, lo he tenido que traducir, perdóname. Y sí, bueno, muchísimas gracias a ti por el interés. Sí, realmente es un tema muy interesante porque, claro, hasta ahora se ha tachado de conspiración, ¿no? De locura, pero es que no lo es. O sea, yo a medida que voy canalizando más, pues me doy cuenta de que no lo es. Entonces, ahora, dicho esto, ahora yo creo que casi todos vosotros, los que estáis aquí y los que lo veréis los días siguientes, ya os habréis dado cuenta de que sois semillas estelares. Muy probablemente, como yo, cuando empecé a indagar un poco sobre esto, tendréis la curiosidad de saber cuál es vuestro origen. Y está muy bien, ¿vale? ¿Cómo lo podéis hacer? Yo os dije, por ejemplo, cómo pasó conmigo, ¿vale? Conmigo fue muy, muy gradual. Yo cuando empecé a descubrir este tema, a mí fue una terapeuta la que me habló de ello. Por lo visto, mis guías no consideraban que ese fuera el momento correcto para que yo lo supiera. Entonces me empujaron para otro camino de autodescubrimiento, ¿no? Llegué a estudiar yo registros akáshicos, conexión espiritual con los guías y estas cosas. Y entonces, en estos cursos que yo hice, evidentemente se hablaba de este tema. Y claro, al principio una no tiene mucha experiencia, entonces dije, me encantaría que me lo canalizara mi maestra, ¿no? Porque yo confiaba mucho en ella, pero bueno, no fue posible porque tenía una lista de espera enorme, entonces dije, vale, pues eso, sigo estudiando con ella además, y dije, vale, voy canalizándomelo yo poco a poco. Yo os digo, la primera vez que lo intenté por canalización, yo no vi el lugar, ¿vale? No se me presentó ni un nombre, ni una constelación, se me presentó una imagen, ¿vale? Que era como una nave estelar dentro de una nube, que luego yo entendí dónde esto se localizaba en el cielo, pero en ese momento no lo sabía, ¿vale? Lo que fue importante, y en ese momento tuve una revelación, que creo que aún la tengo escrita, esta canalización, porque fue muy intensa. En ese momento me dijeron que era lo que yo vivía ahí, ¿no? Y que de alguna manera sigo trabajando aún en esta vida. Fue muy, muy duro porque fue una vida difícil. De hecho, tampoco me dijeron todo porque, bueno, es un tema complejo porque hay diferentes niveles de encarnaciones de vida. Bueno, si os interesa lo hablaremos, pero bueno, en ese momento, digamos, me hablaron de ese pack de encarnaciones, ¿vale? En las que yo se puede decir que tengo ADN de ese sitio, para definirlo de alguna manera sencilla, es un poco más complejo que así. Pero bueno, básicamente, eso es para decir que puede que al principio no os digan un lugar, pero lo importante
es que, sobre todo al principio, os quede la sensación, ¿no? Esto es lo más importante. Luego, para el lugar, fue muy gradual para mí. Yo llegué a verlo a través de varias técnicas, ¿vale? Porque de hecho se puede hacer con canalización directa cuando uno ya tiene bastante experiencia, puede llegar, ¿vale? Pero normalmente cuando no sabemos los nombres y no hemos estudiado un poco, nos resulta un poco difícil que nos llegue un nombre. No sabemos asociar conceptos. Bueno, eso también depende de cómo canalicemos. Por ejemplo, personas que tienen mucha clariaudiencia, que les dicen directamente palabras y están acostumbradas a eso, igual sí que escuchan un sonido, aunque no sea claro, pero van apuntando y al final van buscando y al final... Pero en mi caso no fue así y con la mayoría de la gente no es así. Más fácil con la clarividencia, pero claro, te muestran una nave estelar y tú dices, vale, ¿y esto dónde está? ¿No? Así que también, para saber un nombre, ¿vale? Una manera bonita es bueno, apuntarse a un curso donde expliquen estas cosas o hacer búsquedas en internet porque hay mucha gente que ha canalizado esto, ¿no? Y entonces ver un poco los posibles orígenes y se puede hacer con la mente, ver un poco en qué te identificas. Va por ahí la cosa, ¿vale? O sea, si dejamos a un lado un poco el ego, no decir, no, que me gustan los pleiadianos, quiero ser pleiadiana porque me imagino que son rubios y yo, en mi alma, yo soy rubia porque me gustan las rubias. No, si dejamos estas cosas a un lado y lo hacemos mirando profundamente nuestro ser, ahí ya tenemos una pista. Hay algunas civilizaciones que se parecen, ¿vale? Igual ahí es un poco más difícil, pero ya tenemos una pista. Lo podemos hacer meditando. Meditando si estamos acostumbrados, se nos abre el canal y nos llega mucha información. Podemos pedir soñarlo. Esto es fantástico. Podemos poner un papelito con quiero soñar con mi origen estelar, ¿vale? Debajo de la almohada y poner la intención, pero con todo el corazón, ya sabéis, ¿no? Yo siempre os lo digo esto, es muy importante que la intención esté puesta con todo el corazón y ver qué pasa. Tratar de acordarnos del sueño, pero bueno, entiendo que no todo el mundo está acostumbrado a hacer estas prácticas con los sueños. Entonces, ¿qué se hace? Se puede hacer también con el péndulo o con las cartas, ¿no? Hay un oráculo que es muy bonito, que se llama Semilla Estelar, si no recuerdo mal en español, creo que se llama así, Starseed, creo que se llama en inglés, que está inspirado en esto os puede guiar, ¿vale? Pero eso sí, también sabéis, tenéis que saber usar un poco las cartas para no meter mente, ¿no? Y también el péndulo, la radiestesia, si lo sabéis hacer. Podéis hacerlo con preguntas con el péndulo. Eso también hay que saber hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si no sabemos hacer todo eso? ¿Estáis como estaba yo cuando que quería que me lo hiciera otra persona? Pues se puede pedir una sesión, ¿vale? Muchos canalizadores os lo saben decir, ¿no? Pero yo os digo la verdad, en mi caso, por ejemplo, no llegó, ¿no? Cuando lo hice en sesión. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Entonces, yo he creado un servicio específico para esto, que se llama Lectura del Destino. Yo pido a los guías informaciones específicas antes de que la persona venga, ¿vale? Entonces, es un informe, yo ya os he hablado de ello en otras partes, es la lectura de la que hablaba nuestro amigo que hizo ayer, y ahí sí, se sabe mucha información. De hecho, yo me he documentado mucho, he canalizado mucho, y, por ejemplo, yo no simplemente te digo, eres pleiadiano, ¿vale? Normalmente vamos profundizando más. Y vamos a ver más cosas relacionadas con la historia de tu alma. Así que esta, para conocerse mejor, es una buena manera, ¿vale? No es la única, ¿vale? Pero es una manera, desde mi punto de vista, muy completo. Por lo menos es el tipo de sesión que a mí me habría gustado tener, por así decirlo, ¿vale? Así que si la queréis, la tenéis a disposición y tenéis el enlace aquí en la descripción. Y, vale, hay otros comentarios. Reina del Flow, aquí estoy. ¡Hola! Bienvenida. E mi sono sempre sentito così e sapevo di non appartenere a questo piano. Vale, sí, otra vez en italiano, pues traduzco porque si no mucha gente sé que no va a entender, pues dice nuestra amiga, siempre me he sentido así y sabía que no pertenecía a este planeta Tierra. Pues sí, bienvenido al club. Pero está bien, por lo menos en la época en la que vivimos, que lo podemos compartir. Podemos estar aquí y no nos van a decir que estamos locos. Y os aseguro que ahora hay muchísima apertura
con esto. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar estas cosas, yo pensé, la gente va a pensar que estoy loca. Y es que casi me daba miedo abrirme el canal, abrirme la página web, porque además yo lo estoy haciendo también desde un punto de vista profesional, ¿no? Y en cambio he visto que incluso personas que son muy mentales lo han acogido de una manera bastante positiva, ¿no? Entonces, además ahora que, como hemos dicho, entrar Urano en Géminis, ya veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Con esto. Y dice María, a mí hace muchos años me dijeron en un sueño fuerte la palabra Andrómeda. ¡Wow! Es de Andrómeda entonces. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Enhorabuena. Y sí, puedes buscar información. Se ha canalizado mucho sobre Andrómeda porque es una de los orígenes, digamos, más comunes ahora mismo. Así que puedes encontrar información en Internet. Ya te he dicho, esto obviamente es genérico, ¿no? O sea, es como decir cómo es un gato. Obviamente luego cada uno está hecho a su manera y con sus experiencias, ¿no? Y con su manera de interpretar la realidad. Pero bueno, va a ser normalmente a través de esos filtros que se han identificado. Y luego, sí, quiero responder a una pregunta que me habéis hecho, porque es increíble en esta comunidad, es que sois súper psíquicos, súper videntes. Es la segunda semana seguida que me preguntáis por algo que estoy tratando, por un vídeo que ya en ese momento estoy haciendo, ¿vale? Me preguntasteis más información sobre la clarividencia. Y efectivamente estaba grabando justo en ese momento mientras fui a ver ese comentario. Estaba trabajando en un vídeo sobre la clarividencia y todas las otras claris, todo el desarrollo de todas las claris en la escuela psíquica. Así que ahí lo vamos a trabajar súper, súper bien. Aquí ya en el canal lo hemos tratado en otras ocasiones, pero entiendo que es un tema complejo, porque a veces pensamos que la clarividencia es distinto a lo que en realidad es. Así que igual sí que haremos quizás el próximo directo, si os apetece, hacérmelo saber en los comentarios. Lo podemos hacer directamente hablando de cómo se siente la clarividencia, ¿vale? Y obviamente si alguien quiere profundizar, pues en la escuela psíquica ahí tenemos no solo explicaciones, ahí tenemos ejercicios, porque tenemos un espacio donde podemos compartir y trabajar y bueno, son cosas que funcionan bastante bien, son ejercicios muy, muy específicos. Y bueno, pues yo espero que os haya gustado este directo y así que hacedme saber qué opináis, si conocéis vuestro origen estelar. Yo ya os he dicho que si os interesa esto, es que seguro, 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 algo de este ADN, por así decirlo, extraterrestre, sí que lo tenéis y sí que tenéis estas cualidades, digamos, ya despiertas, muchas de ellas, y ya iremos hablando de estas cosas en el canal. Y yo os mando un abrazo y nos vemos la semana que viene a la misma hora. Y nada, un beso enorme desde Italia.